Bienes mancomunados, sociedad conyugal. Te preguntas qué es eso, de qué se trata. Quédate hasta el final de este video y te lo explico fácil y sencillo. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, el Wannabe. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la sociedad conyugal. En México tradicionalmente existen dos modalidades básicas para contraer matrimonio. ¿Cuáles son estas? La primera, que es el régimen por bienes separados, en donde cada una de las partes va a administrar sus bienes por separado. Sí, suena un poquito redundante. Cada uno de los contrayentes va a ser poseedor de lo que tiene antes del matrimonio y lo que tenga después del matrimonio. ¿Cuál es la segunda? El segundo es el que nos trajo a este video, que es la sociedad conyugal, o como comúnmente se le llama, el régimen de bienes mancomunados. ¿Esto de qué va? Bueno, vamos a empezar por partes. Antes de contraer matrimonio, y creo que es una práctica no muy común en México, es la realización de capitulaciones. Vamos a definir lo que son las capitulaciones. ¿Qué son y para qué sirven? Las capitulaciones son acuerdos, normalmente acuerdos previos entre las partes, en donde van a definir si tienen propiedades, si tienen bienes, y si tienen capital, acciones, vaya, las posesiones que tiene cada uno. Estas normalmente se realizan ante notario público. ¿Para qué? Para que el mismo notario dé fe de lo que está declarando cada uno de los contrayentes. ¿Cómo funcionan? Las capitulaciones normalmente se manejan más en el régimen de bienes separados, pero en el régimen de sociedad conyugal también se puede aplicar. Obviamente ya cada uno pondrá sus condiciones de acuerdo a sus posesiones y a lo que esté dispuesto a ceder a la sociedad. ¿Qué es la sociedad conyugal? Veámoslo como un negocio, como una empresa. Es una sociedad en donde el fin es el bien mutuo, que ambas partes cooperen para un bien común, y obviamente todo lo que se vaya generando va a ser para esa misma sociedad, es decir, para el matrimonio o familia que debemos considerar que entra en la sociedad conyugal. Normalmente lo que se establece casi por default cuando no existe una capitulación, un acuerdo previo, es la repartición de todo lo que se genera a partir del matrimonio en 50% para una parte y 50% para la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, aparte de los bienes, las posesiones, ya sean muebles o inmuebles, casas, carros, acciones, vaya, lo que se les ocurra que se pueda adquirir después del matrimonio, va a integrarse dentro de esos bienes comunes. ¿Qué es lo que no entra dentro de esta sociedad? Las herencias, cuando se le da solamente a una de las partes, o las donaciones. ¿Esto cómo lo puedo explicar? Bueno, digamos que si a Juanito, su abuelita, le hereda un terreno, ese terreno no va a ser parte de la sociedad. Es decir, que si llegara a haber algún divorcio o la disolución de la sociedad, ese terreno no sería parte de lo acumulado de la pareja. En cambio, por ejemplo, si después del matrimonio la pareja decide comprar un departamento en donde vivir, un carro, desea tener participaciones en una empresa o crean una empresa, eso sí va a ser parte de todo lo que está generando la misma sociedad o ese matrimonio. En cuanto a la duración de la famosa sociedad conyugal, tradicionalmente se cree que dura el mismo tiempo que dura el matrimonio. Realmente no es así. Pues muchas veces me han preguntado cuánto dura. La sociedad conyugal ciertamente no tiene una vigencia, pero algo importante que deben saber es que en cualquier momento pueden ustedes hacer el cambio, a lo mejor de una sociedad conyugal a una modalidad de bienes separados o viceversa. Eso ya dependiendo de la pareja. Finalmente no es necesario que exista un divorcio para poder disolver esa sociedad. Como les mencioné anteriormente, vamos a manejarlo como si fuera un tipo de empresa, un negocio, en donde ambas partes están aportando, están gozando de los beneficios, y bueno, a lo mejor en algún momento, por cualquier causa, deciden cambiar la modalidad por así convenir a los intereses de cada uno. La ley nos indica que dicha sociedad se puede disolver básicamente de 4 formas, pero aclaro, básicamente existen más. La primera es por la muerte de alguno de los cónyuges, la segunda, obviamente, por el divorcio, la tercera, que es la que les estaba mencionando, por voluntad de las partes, la cuarta es por una mala administración de quien se está haciendo cargo de la sociedad. ¿De qué otras formas se puede disolver esa sociedad? Un dato importante, y yo creo que medular en este asunto, sobre todo en las cuestiones de divorcio, que es cuando más se da, es si una de las partes abandona el lugar 6 meses antes de solicitar el divorcio, automáticamente se declara la disolución, pero tiene sus salvedades. Se disuelve en el sentido positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una acumulación de bienes o de propiedades o de posesiones de cualquier especie, evidentemente la parte que abandonó el lugar no va a gozar de esos beneficios, pero si existe una deuda, un crédito que no se ha liquidado, ahí sí le va a tocar su parte, ya sea que pues tengan establecido el 50% y 50% o el porcentaje que hayan pactado si es que hicieron capitulaciones. Un punto que ha generado muchas dudas cuando se pide un crédito. Vamos a hablar de un crédito de un departamento o de una casa. ¿Qué pasa si ese crédito se solicita
antes del matrimonio. Bueno, ahí lo que sucede es que quien solicitó el crédito pues va a seguir pagando después de la disolución. ¿Por qué? Porque si no estableció en las capitulaciones que ese bien se iba a integrar a la sociedad, pues va a ser de quien solicitó el crédito. Eso no va a entrar en la sociedad, no va a entrar en la acumulación de posesiones. Por otro lado, ¿qué pasa si después de casarme solicito un crédito de una casa con la institución que quiera? Entonces esa deuda no solamente será mía, va a ser la deuda de la pareja. Entonces en ese sentido vamos a tener que pagar la mitad yo y la mitad mi pareja. ¿Por qué? Porque al ser una sociedad, entonces como ambos tienen los derechos, adquieren también las obligaciones. Esto es que aunque el crédito aparezca solamente a nombre del esposo o de la esposa, la deuda es de los dos. ¿Por qué? Porque son una sociedad. Y esta, pues obviamente, se va a tener que liquidar en el caso de un divorcio o de una disolución, nuevamente, a la comparación con la empresa. ¿Esto por qué? Porque normalmente en los divorcios, lo primero que se pelea es la casa. Y esto quiere decir que si todavía tienen el adeudo de esta casa, de ese departamento, obviamente tienen que dividir los bienes, las ganancias, las posesiones, pero realmente esa casa no es de ellos todavía, porque la siguen pagando. Esto trae como consecuencia que antes de vender para hacer la repartición, pues primero tienen que liquidar ese crédito y el remanente evidentemente pues ya va a ser lo que se va a repartir. Quiero señalar que esta es una explicación muy general de lo que es el concepto de la sociedad conyugal. Evidentemente, cada caso es único y específico. Obviamente las reglas se van a aplicar conforme al caso particular que estén tratando. De cualquier forma, les recomiendo que consulten a su abogado de confianza para que les pueda explicar a profundidad y puedan sacar todas las dudas que tienen específicamente de su caso en particular. Por el momento yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Recuerden seguir el canal, suscríbanse. Si tienen alguna duda, quieren que les hable de algún tema, no se preocupen, pónganlo en los comentarios y yo estaré gustoso de ayudarlos. No olviden recomendarnos, una manita arriba. Yo soy Ed y nos vemos en el próximo video.